esa pavada de que un veneno no te hace nada, mientras de a poco se está matando toda la vida que hay en el campo. Ya había mencionado en la primera conferencia que hiciéramos en agosto, de la que participó el doctor Ávila Vázquez, la gravedad de la situación por la que se viene desarrollando. Un modelo agroindustrial avalado oficialmente y con miras a profundizarse cada vez más. Modelo que para obtener mayor rentabilidades necesita ir aumentando los millones de litros de agrotóxicos que va derramando perversamente por avión o manualmente sobre tierra, agua o seres vivos. Un modelo productivo que, como lo están narrando las víctimas que lo sufren en carne propia, como está saliendo a la luz a través de distintas investigaciones, y tal como era de esperar cuando lo utilizado no son remedios como nos quieren hacer creer, sino verdaderas armas de destrucción masiva, está afectando gravemente la salud de la población expuesta de manera involuntaria o por necesidad de manera sistemática. El motivo de estas conferencias no es precisamente el de juzgar, bajar línea ni creerse dueño de una verdad absoluta, sino que intenta hacer un llamado de atención para reflexionar acerca de nuestro rol como agentes de salud. Ahora, sabiendo como se sabe que tantos niños como adultos están siendo sometidos a venenos que no son agua con sal, como dice el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, creo que ya no se puede mirar para otro lado como si nada pasara y es hora de comenzar, como en su momento lo fue con el tabaco, a reflexionar, cuestionar, investigar, difundir, retomar el pensamiento crítico y comenzar a denunciar la realidad de lo que está sucediendo, ya que la impasividad, el no hacerlo, nos colocaría en una situación más que incómoda y eso no sería una posición digna y éticamente aceptable como equipo de salud. Ojalá podamos reflexionar en conjunto y accionar en consecuencia. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Yo actualmente soy el subsecretario académico de la facultad, pero mi área de trabajo es el responsable de una materia que se llama Salud Socioambiental y desde el año 2009 soy el responsable académico de la práctica final de la carrera de Medicina. Digo, para nosotros que venimos de la facultad, de la universidad pública, que los servicios de salud estén también operando como caja de resonancia estos temas que uno puede desde lo teórico quizás ver en algunos lugares, pero que acá, cuando hablo de acá, hablo de los servicios de salud, se vivencian con mucha más crudeza, no es un dato menor. Y por eso queremos agradecer a los compañeros de la Junta Interna de Arte que hayan organizado ya esta segunda jornada o segundo encuentro para poder charlar algunos temas que, al menos en mi caso, no tienen que ver con plantear verdades, sino todo lo contrario. El objetivo es generar más incertidumbres que nos permitan romper con algunos dogmas de los que hemos aprendido en la facultad, de los que nosotros enseñamos todos los días en nuestras cátedras, con el objetivo de, empezar a hacer andar un nuevo mecanismo de construcción científica, de construcción de conocimiento científico que permita poner de alguna manera blanco sobre negro en algunos temas que hasta hoy, y en esto hago hincapié, digo hasta hoy, algunos parecen no querer ver. Estos son algunas reflexiones respecto a el por qué nosotros hoy estamos planteando que no podemos seguir pensando la salud de los seres humanos como algo ajeno a la salud de los ecosistemas. Digo, ante esta realidad que hoy estamos viviendo y teniendo evidencia científica que nos está planteando ya desde fines de la década del 70 la vinculación que tiene el espacio, el hábitat, el territorio con los problemas de salud que estamos viviendo, que transitamos los seres humanos, no podemos los trabajadores de la salud seguir ajenos a lo que significa esta relación respecto a la vida y la muerte de quienes concurren a nuestros consultorios o a nuestros servicios en busca de una ayuda. En ese sentido, es importante recordar que también la evidencia científica que está a nuestro alcance y que compartimos en las facultades nos ha permitido entender que para poder establecer la expresión de determinado tipo de enfermedades, sobre todo degenerativas, es necesario que transcurran entre 20 o 30 años desde los momentos de exposición a las sustancias que pueden haber generado el disparador o el desencadenante del desarrollo de un proceso, en este caso degenerativo, y que por lo tanto nosotros debemos estar atentos a la hora de identificar signos y síntomas, no solo a esa expresión del hoy, sino a lo que puede haber estado ocurriendo 20 o 30 años atrás, incluso en 2 o 3 generaciones anteriores a la que nosotros estamos viendo.
En ese sentido, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que la exposición no es solamente directa y que también tiene que ver el daño que puede estar generando en función de las dimensiones en cantidades, dimensiones en distancias, dimensiones en tiempo. Este estudio que se presentó en el año 1980 en Suecia, en el año 80 habían dicho que la exposición a solventes orgánicos y a los gases que aspiraban los europeos estaban provocándoles, en este caso ellos hablaban de leucemias básicamente, pero estaban provocando serios problemas de salud. En 1980 ya los suecos estaban planteando esto. ¿Esto qué quiere decir? Que es probable que los suecos hayan empezado a ver algunas cuestiones antes de 1980 que les hayan hecho investigar para en 1980 poder definir que estas situaciones estaban pudiendo tener, digo, las leucemias o las enfermedades degenerativas, estaban pudiendo tener que ver con algo, por ejemplo, que estuviesen aspirando a través del aire. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy viviendo, desarrollando nuestra vida y generando nuevas vidas en un contexto que está asignado por un modelo de producción. Un modelo de producción no solo económica, también de ideas, también de conocimiento. Un modelo de producción que se sostiene en base al paradigma de crecimiento y desarrollo ilimitados. Y en ese crecimiento y desarrollo ilimitado como paradigma y como objetivo, se nos plantea también como visión de futuro la industrialización. ¿Tá? En este punto es bueno recordar que existen estudios, este es un estudio publicado en el año 2005, traído del diario La Nación de la Argentina, no caracterizado por su lógica revolucionaria, ¿tá? Ni anticapitalista. Y ahí nos cuentan cómo en estudios hechos en sangre de cordones umbilicales de mujeres que habían recién parido, encontraron un promedio de 287 contaminantes. Más de 100 de ellos confirmadamente cancerígenos. Estamos expuestos a todo este tipo de sustancias sin ningún tipo de advertencia, ni para nosotros, que todavía estamos ahí adentro, ni para nuestras madres. Cuando a nosotros se nos presentan resultados de estudios de impacto ambiental, de determinadas sustancias o de determinados modelos productivos, generalmente lo que se nos presenta es el estudio que se hace en este nivel de la cadena trófica. Todos nos acordamos, digo, en general somos todos trabajadores de la salud, ¿no? En general. Digo, nos acordamos de la cadena trófica. Para los que no son trabajadores de la salud y fueron a la escuela primaria y secundaria, era el más grande según el más chiquito. Y nos acordamos sí de lo que era el proceso de magnificación biológica o bioacumulación. Como de un eslabón a otro de la cadena trófica determinadas sustancias pueden bioacumularse e ir increciendo en su concentración, no de manera lineal sino exponencial. Este es un estudio hecho en los Estados Unidos, en los grandes lagos de los Estados Unidos, para identificar contaminación por PCB. El estudio que se hace en el agua indica niveles de PCB de 0,00002 partes por millón o 2 por 10 a la menos 7 partes por millón. Gracias. Prácticamente nada. Ahí quedan en general la mayoría de los estudios de impacto ambiental que se nos ofrecen. Digo, uno por ejemplo revisa diarios de junio de este año. La DINAMA, Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay, anuncia oficialmente que UPM Bodnia, la pastera contra la cual tanto nos movilizamos muchos, había oficialmente vertido al río Uruguay nada más que 73 kilos de mercurio en 6 meses. Claro, dicho así, nada más que 73 kilos de mercurio, y pensando en el río Uruguay, dice mucho agua, 73 kilos de mercurio no es nada. Ahora, alguno de ustedes está participando en lo que son las redes de salud sin daño, o al menos por su trabajo en salud sabe lo que significa un termómetro de mercurio roto como contaminante. Imaginemos, si un termómetro es 1 gramo, imaginemos 73 kilos, a ver, 50 kilos, 40 kilos. Cuando se hacen los estudios en el río Uruguay se dice que los niveles de contaminación son muy bajos. De hecho, no llegan a los mínimos que la OMS plantea como preocupantes. Claramente, 2 por 10 a la menos 7 partes por millón de PCB no llega a preocupar a nadie. Sin embargo, si nosotros empezamos a analizar el resto de la cadena trófica en nada más que 1, 2, 3, 4 y 5 eslabones de cadena trófica, pasamos de esa cifra insignificante a 124 partes por millón. Ya 1 parte por millón era preocupante para la OMS. Preocupante para la OMS, ¿qué significaba? Y significaba que era posible inductor de problemas serios en la salud, básicamente,
Ellos están hablando de alteraciones y enfermedades degenerativas. Este es un dato no menor, porque nosotros como gente de ciencia, cuando nos hacemos de herramientas científicas en temas de contaminación, generalmente lo que encontramos como dato es el dato del primer eslabón, o del eslabón cero. Y no hay, o existen muy pocos estudios que analizan qué ocurre cuando existe esa concentración ínfima en el ambiente a lo largo de la cadena trófica. Que entre esta fecha, 99, esta expresión, esta explicitación en el 99 de un proyecto de traspaso de modelos de producción agroindustrial, y esto del año 2004, en donde el comisario económico, el comisario de la Unión Europea, para la agricultura, el señor Fischler, anuncia que Europa, no sé si alcanzan a ver allá, ¿no?, en el futuro dará dinero a los agricultores que estén en condiciones de producir calidad y no cantidad. Porque además, esa forma de producción, en cualquier momento me caigo, es más amigable con el comercio. Pero Europa tiene una alta densidad de población y los agricultores proveen un ambiente, como dice allí, mejor, embellecen el paisaje y conservan la herencia cultural. Mientras esto se está explicitando en Europa, después de la primera explicitación del año 99 de que nosotros vamos a producir lo que ellos ya no van a producir más, nosotros en nuestro país estamos incrementando la utilización y la dependencia de nuestro modelo de producción y de desarrollo económico en base a una forma de producir a partir de un monocultivo altamente dependiente de un paquete tecnológico cuya principal herramienta es el agrotóxico. Y esto que no siempre fue así, porque no siempre tuvimos un modelo de producción agroindustrial altamente dependiente de agrotóxicos o de el aporte exógeno de nutrientes, porque teníamos una cultura de la rotación de cultivos, una cultura de la producción desde la diversidad. Tiene que ver con esa decisión que se toma en el año 97 de permitir la utilización en nuestro país de una semilla que había sido preparada, y en esto vuelvo a repetirlo porque me parece que es importante que nos quede claro, no para eliminar el hambre del planeta, no para mejorar la situación productiva de los pequeños y medianos agricultores de nuestro país, sino para soportar mayores cantidades de un agrotóxico que ya no se podía vender en muchos lugares del planeta. Un agrotóxico que viene unido a surfactantes, lo que estamos acá sabemos lo que significan los surfactantes como limpiadores de grasas, que además no se aplica solo porque se aplican fosforados y se aplican clorados en nuestra región, y de los que ninguno de los estudios que fueron presentados para solicitar la aprobación en el año 97 podía dar cuenta de la farmacodinamia ni de la farmacocinética de ese combo de agrotóxicos aplicados en el mismo lugar, en el mismo tiempo y acumulados a lo largo del tiempo. Entonces, quienes hoy están planteando la necesidad de tener herramientas científicas que demuestren que realmente el modelo de producción basado en sostenido por agrotóxicos es el que daña la salud, deberían primero, si es que son hombres de ciencia, acercar los estudios científicos que demuestran la farmacodinamia y la farmacocinética de toda esta interacción de sustancias tóxicas en el mismo momento, en el mismo tiempo y su acumulación en el tiempo. Como hombre de ciencia que no soy, exijo a los que sí se llaman hombres de ciencia que me muestren primero sus estudios científicos, para ver si realmente ellos tienen un sostén científico que les permita pararse en los lugares donde se paran para poner en discusión a quienes, trabajando en los servicios de salud, identifican lo que este modelo de producción está generando en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Esta es la utilización de agrotóxicos en nuestro país en los últimos años, desde el año 91. Fíjense cómo claramente a partir de la autorización del uso de soja transgénica se dispara
este es del 96 hasta el 2007, faltan los de los últimos, estamos en más de 300 millones de litros de agrotóxicos vertidos en una superficie donde vivimos 12 millones de personas, dividamos 300 por 12, digo, y vamos a tener más o menos cuántos litros de agrotóxicos nos estamos mandando todos los días cada uno de nosotros, salvo lo que se toma el ministro de Ciencia y Tecnología, que desayuna con glifosato todas las mañanas porque es inocuo. Quizás uno podría entender ahí la razón de muchas cosas, ¿no? Perdón, ¿podrías repetir la cantidad? 300 millones de litros de agrotóxicos, según lo que marca, estas son cifras oficiales de consumo de agrotóxicos según el INTA. De los aceptados, Sí, sí. permitidos. No, lo que es legal. Pero después le agregamos todos los prohibidos. No, acá no usan cosas prohibidas, no se usan, acá se usa todo legal. Acá no hay, nadie está usando sustancias que no estén permitidas. De hecho, el glifosato es una sustancia de banda verde, es recontra, hasta es ecologista, es verde la banda verde. Digo, estas cosas, nosotros tenemos que empezar a charlarlas. ¿Dónde? En los servicios de salud. Para poder, ¿qué? Entender qué es lo que estamos viendo. Ya no solo como una alteración de alguna célula loca que decidió multiplicarse más rápidamente de lo permitido genéticamente, sino como el resultado de una serie de interacciones que tienen que ver con el lugar donde nosotros, nuestros hijos o los niños que vienen acá y sus padres y abuelos han estado desarrollando y desarrollan actualmente sus ciclos vitales. Esto que está planteado en situación crítica, el libro del que les hablaba al principio, es para nosotros un punto de inflexión. Digo, en un momento en el que el aporte que ha hecho la misma ciencia que uno a veces pone en discusión, demuestra que el tiempo transcurrido entre exposición y expresión de la sintomatología o la signosintomatología es tal que hace muy difícil poder recordar en los momentos de exposición para poder encajar en un modelo de análisis causa-efecto absolutamente lineal, que es el que la mayoría de nosotros hemos aprendido en la facultad para entender los procesos patológicos. Digo, que en realidad, y además hay que agregarle dosis de exposición, tiempo de exposición, digo, es tan difícil poder establecer esa relación lineal que lo que se hace un aliado estratégico para la explicación de los procesos de salud o enfermedad de los sujetos y las sujetas es la casuística. Y la casuística requiere de un punto que es vital para existir, y ese punto es el registro. Nosotros como trabajadores de la salud tenemos que hacernos cargo que somos partícipes necesarios de la inexistencia de registros fidedignos para poder establecer relaciones que puedan explicar los procesos de mora y mortalidad que estamos teniendo hoy en nuestro país. Algunos tienen mucho más responsabilidad que otros, pero en general las facultades no nos han preparado, no hemos preparado a los trabajadores de la salud para entender la importancia que tiene el registro en la práctica profesional. El campamento sanitario como examen final de la carrera de medicina. 5 días en un pueblo de menos de 10.000 habitantes, los estudiantes y los docentes convivimos en ese pueblo y llevamos adelante 3 trabajos diferentes. El primero de relevamiento epidemiológico domiciliario con una herramienta construida por nosotros a partir de otras experiencias de investigación epidemiológica socioambiental, que se lleva a cabo en 2 días. El segundo es un relevamiento que se va casa por casa y tenemos una cobertura en la ciudad que menos cubrimos del 58% y en la que más cubrimos del 82%. El tercer día trabajamos en las escuelas haciendo control de salud de los niños escolarizados y hemos cubierto en estas poblaciones más del 80% de los niños escolarizados han sido evaluados por nuestros estudiantes a una semana de recibirse. Y la tercera actividad es una actividad de promoción de salud en talleres y prevención de enfermedades que se hacen en las escuelas y en la comunidad. Y todo cierra con el último día cuando le hacemos a la comunidad una devolución con los resultados de todo este trabajo. Resultados que se entregan sin analizar, se entregan los números, porque no podemos en 3 días analizar todas las variables, pero entregamos los números con el resultado. ¿Qué es lo que vemos en las escuelas? Rápidamente, por ejemplo, sobre 3.739 niños que hemos evaluado, un 40% tiene problemas respiratorios, entre esos básicamente broncoespasmos, infecciones virales, un 13% tiene daños en la piel. La movilidad de la población en general, claramente la primera causa de hipertensión, la segunda es la diabetes y la tercera es el hipotiroidismo. Esto no ocurre según la estadística a nivel nacional en todo el país. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar y empezamos a charlar, vemos que cada vez en más lugares tenemos más casos de hipotiroidismo. Las enfermedades respiratorias alérgicas son la 4ª causa y las dermatológicas la 5ª causa. Lo que la gente ha referido
que ha aparecido de los últimos 5 años es esto. En el caso de mortalidad, el cáncer es lejos la primera causa de mortalidad. Tenemos discriminado qué cáncer, pues no, cáncer no es todo lo mismo, eso lo sabemos, pero hemos visto que los cánceres vinculados, las neoplasias vinculadas a el aparato el gastrointestinal, se han mantenido constantes a lo largo del tiempo en una población. Estas son todas poblaciones que están habitando lugares con agua altamente arsenicada, ¿tá? Pero las neoplasias vinculadas a, según bibliografía, posiblemente vinculadas a sustancias tóxicas y agrotóxicas, como leucemias, linfomas, han ido incrementándose en los últimos 7 años de manera exponencial, coincidiendo con el incremento del consumo de agrotóxicos en esas regiones. Sí. Estos son los problemas al nacer, digamos, de bajo peso en decenios, del 90 al 2000 y del 2001 al 2011 o al 2010 hay un incremento importante. Lo mismo con los nacimientos pretérmino, con las malformaciones. Ubíquense que la primera columna es todo lo anterior al 90, o sea, no son los 10 años, son todo lo anterior al 90 que la gente puede referir. Entonces la válida acá como comparativa es entre el 90 y el 2000, y a partir del 2001 hasta el 2011, el incremento de malformaciones de niños nacidos con malformaciones. Pérdidas de embarazos en los últimos 20 años que también se duplican. Las patologías claramente tenemos en patologías crónicas, hipertensión, pasé ahí, rápido. Acá tenemos en Santa Isabel también el mismo perfil, hipertensión, diabetes. Y finalmente vuelve esto de que a esta altura nosotros no podemos dejar de reconocer que el aire, el agua, el territorio en el que vivimos, los alimentos a los que estamos nosotros, a los que tenemos acceso, son la base de nuestra existencia y por lo tanto de nuestra salud. Y en ese sentido, y esto va a ser lo último, que nos vamos a tomar 10 minutos para charlarlo con ustedes, nosotros tenemos que plantear que esto que acabamos de ver como dato quizás estadístico, epidemiológico, no puede ser leído si no se ve en un contexto geopolítico. Y ustedes dicen, che, pero era una charla de agrotóxicos, de salud, no tiene nada que ver con la política. Nosotros creemos que sí, y creemos que sí por esto. En los años 90 se publica un informe, en el año 91 más específicamente, se emite en realidad un memorando en el Banco Mundial firmado por Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial en ese momento, que alienta el traspaso que plantea que el Banco Mundial debe alentar el traspaso de industrias sucias a los países subdesarrollados. Y el planteo es este: para poder hacer el traspaso de industrias sucias necesitamos apropiación de suelos y aguas de los países, de esos países. Necesitamos que no exista un sistema educativo capaz de identificar qué es lo que se está haciendo, pero además necesitamos para eso aniquilar la capacidad de relacionar. Y entonces uno empieza a entender que si la primera referencia a este proyecto fue planteada en el año 68 por un señor llamado Henry Kissinger, todo lo que vino de ahí para acá puede tener alguna lógica de relación. Y si los que estamos acá empezamos a pensar que fue lo que ocurrió en nuestros sistemas educativos, en nuestras universidades, en el sistema de salud, desde la década del 70 y en la década del 80, y empezamos a ver críticamente lo que sale en los diarios en todo este tiempo y en todo ese periodo, empezamos a encontrar las relaciones entre este texto, este memorándum del Banco Mundial, que claramente establece 3 razones para estimular el traspaso de industrias sucias a los países en desarrollo. Que la lógica económica dice, lo vamos a ver ahora, es impecable la lógica económica que dice hay que tirar los desechos en los países más pobres, que esos países más despoblados están menos contaminados, y finalmente que el cáncer tiene escasa incidencia en la gente que muere temprano. Ustedes pueden decir, bueno, este es un enfermo paranoico que viene acá a compartirnos su paranoia, y quizás acierten, en Rosario les dirían que tienen razón, pero esta es una nota publicada, un artículo de diario publicado el 5 de febrero del año 92, que dice: Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial, recomendó que esa institución aliente la transferencia de industrias sucias a los países en desarrollo, sosteniendo que los costos de la contaminación perniciosa a la salud dependen de los lucros que pueden ser perdidos por causa del aumento de la mortalidad. Visto desde este ángulo, una cantidad dada de contaminación dañina para la salud debería ser realizada en el país de costo más bajo, que es el de menores salarios. Pienso entonces que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de desechos tóxicos hacia un país de salarios bajos es impecable, y debemos tomar esto en consideración, pero además agrega que la preocupación con una sustancia que pueda provocar un caso de cáncer en 1 millón es mayor en una población que tiene, como dice acá,
mayor sobrevivencia a la enfermedad que en otro donde la mortalidad infantil es del 200 por 1000. Finalmente, Summers dice que hay dos impedimentos lamentables para este plan brillante de traspaso, y son: el primero, que mucha de la polución es generada por industrias no transferibles, como ser la del transporte y la de la generación de electricidad. Y además, el segundo impedimento lamentable es que el transporte de los desechos es muy caro. En conclusión, dice Summers, es más barato llevar las industrias sucias enteras hacia los países pobres. Y uno dice, bueno, pero esto nunca pasó, esto es una barbaridad. Si alguien me hubiera dicho eso, hubiera ido preso, porque era un anuncio de genocidio a los países pobres. Sin embargo, Summers, en ese documento, que hasta hace 3 años estaba disponible en la página del Banco Mundial en inglés, dice que para poder garantizar este traspaso es necesario generar inversiones en esos países, en estas áreas, para poder garantizar la absorción de lo que significa el consumo de energía, por eso inversiones en energía, de traslado de los productos, por eso la inversión en transporte, en comunicaciones y en agua y saneamiento. Sin inversiones en esas áreas es imposible pensar un traspaso exitoso, dice Summers en su informe. Y fíjense ustedes que en el año 96, en nuestra ciudad de Buenos Aires, se reunieron los 96, 5 años después del informe de Summers, y se reúnen los 30 banqueros más importantes del planeta a definir a dónde ponen la plata en los próximos años. ¿Y saben dónde definen poner la plata? En América Latina. ¿Cuánto? 16.000 a 20.000 millones de dólares por año durante 10 años. ¿Y en qué áreas? Obras de infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones. Por esas casualidades de la vida, en esos días en Buenos Aires también estaba el señor Lawrence Summers, ya como subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos del gobierno de Bill Clinton. Toda casualidad, dicen las novelas de Polka, toda similitud con la realidad es casualidad, dice Polka. Yo no creo que haya casualidades. Y no lo creo porque esto ocurrió, esto es real. El cordón industrial de Rosario se vio invadido por las aceiteras chinas que venían y todos contentos porque ahora vamos a producir el aceite para los chinos, que claro, nadie nos decía que los chinos no pueden producir más porque la industria de la producción del aceite es una de las industrias más contaminantes y además dependiente de la utilización de solventes que generan daño para la salud, y China ya no puede soportar más esa sobrecarga de contaminación. Además, acá aparecen los proyectos de hidrovía para garantizar la salida de los productos, como por ejemplo la soja transgénica o estas cuestiones que empiezan a generarse como la resolución de nuestros problemas económicos después de algunas décadas en las que nos habían ahogado económicamente. Y como para que veamos que hay algunos que no se quieren ir de la foto, en el año 2008 el diario La Nación publica en la tapa, para que todos nos quedemos tranquilos, que Obama va a controlar la crisis y llamó a su mejor equipo. El equipo de Obama para enfrentar la crisis está compuesto, entre otros, está por el señor Summers, que va a ir como Larry Summers, secretario del Tesoro de Bill Clinton, dirigirá el Consejo Económico de la Casa Blanca. Uno podría pensar cuál habrá sido la lógica que tuvo Summers para estimular el desarrollo económico de Estados Unidos en plena crisis, ¿no? Como para que no nos olvidemos de este señor que suele andar entre nosotros y es recibido como un grande en la Bolsa de Comercio. Les voy a compartir con ustedes 3 artículos que tienen que ver con ciencia, con la ciencia que nosotros construimos también, a veces sin saberlo. El primer artículo tiene que ver con este estudio científico en el cual la Philip Morris le demuestra al Estado checo que, creo que la tengo un poco más grande, ahí está, que el Estado checo debería agradecerle a Philip Morris porque el fallecimiento prematuro de fumadores le ahorró al gobierno checo entre 23,8 y 30,1 millones de dólares en salud pública y prevención y alojamiento de ancianos en el año 99. Ciencia. Esto es ciencia. El estudio, muy completo, calcula los costos de fumar como gastos por cuidar fumadores enfermos, personas cuya salud sería afectada por ser un fumador pasivo, y también obviamente los impuestos que el Estado va a dejar de cobrar por la gente que se murió y ya no paga impuestos, porque todavía los muertos no pagan impuestos. Entonces, sopesando costos y beneficios, el reporte concluye que en el 99 el gobierno checo tuvo una ganancia neta de 147,1 millones de dólares gracias al hábito de fumar. Digo, esto es para que veamos cómo se nos pueden presentar los datos científicos
a nosotros que generalmente hemos sido preparados para creer en la ciencia y no en la política. Porque la ciencia no es política, es neutral y no tiene ningún tipo de interés. Hasta que leemos el informe que el mismo director del Karolinska, instituto que otorga el Premio Nobel de Medicina, levante la mano el que nunca soñó con que alguna vez a él le podía tocar el Nobel de Medicina. Digo, no lo retorno de Philip Morris, bueno, capaz lo retorno de Philip Morris, pero digo, el director del Karolinska reconoce que Philip Morris estuvo sobornando durante años a los científicos del Karolinska para que no difundan los datos científicos que demostraban que el tabaco generaba daño a la salud. Esto se publicó. Obviamente nadie puso en discusión al Karolinska a pesar de esto, y seguimos hablando del premio Nobel, que está bien, es cierto, implica una cantidad de cosas, pero también se le otorgó a alguien que, se le otorgó el premio Nobel de Medicina a quien con el tema por el cual le entregan el premio Nobel demostró que los negros son inferiores a los blancos. Se entregó el premio Nobel de Medicina a quien inventó el DDT que nos resolvió el problema de salud a todos en el planeta. Y nunca hubo una autocrítica respecto de eso. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de informaciones, donde la Johnson & Johnson tan preocupada por las fartaduras de los nenes del Garrahan, se pone a trabajar en el armado de un gel anticida, pero lo va a probar por las dudas en mujeres de países pobres, a través de fundaciones y ONG que vienen a trabajar para que las mujeres de los países pobres puedan ser los cobayos de estas grandes industrias. Y uno lo asocia con lo que pasó, por ejemplo, en Santiago del Estero con los niños que fueron vacunados con una vacuna que después de que se usó en esos niños se murieron, fue quitada del mercado porque parece que no era tan segura. ¿Está? Uno dice, ¿de qué ciencia estamos hablando? De esta ciencia, la ciencia que nos permitió a todos nosotros saber cómo es la sífilis terciaria, gracias a que a un grupo de negros en Estados Unidos le dijeron, tomá, vos que tenés sífilis, tomate la pastillita que te vamos a curar, y no le estaban dando la pastillita. Solo para ver cuáles eran las expresiones de la sífilis terciaria, que hasta ese momento no se tenían muy claras. A esa ciencia nosotros las queremos poner en duda. Pero no para flagelarnos y decir, ay, no sabemos nada, sino para decir, seamos conscientes de que todo lo que hemos aprendido puede ser, pero también puede no ser. Y fundamentalmente, seamos conscientes de que toda la información que nos ha llegado a nosotros como la herramienta científica para formarnos como trabajadores de la salud ha tenido un objetivo, ha tenido alguien que ha estado definiendo que sea esa y no otra la información que nos llegue a nosotros. Por lo tanto, deberíamos o podríamos hacernos lugar a la duda, hacernos lugar a la pregunta respecto a hasta dónde podemos nosotros seguir afirmando que lo que no encaja en un modelo de análisis lineal no puede ser analizado por la medicina. Nosotros hoy queríamos hacer un recorrido muy rápido por estos lugares porque entendemos que, como dice Berlinger, como trabajadores de la salud tenemos una responsabilidad que es difundir a la comunidad en general lo que significa en términos de impacto en la salud este modelo de producción. Modelo de producción que depende básicamente de una lógica que tiene como objetivo no garantizar la salud ni la calidad de vida, sino garantizar réditos económicos a algunos pocos en algunos lugares que no somos nosotros. Y si fuésemos nosotros también deberíamos ponerlo en duda. No se trata solamente de si los que contaminan son multinacionales o son nacionales. Se trata de que estas lógicas de producción, como únicas lógicas de producción posibles, deben ser puestas en cuestionamiento fundamentalmente por el sector salud. Yo, porque estamos en el Garrahan, no hablé hoy de patologías, porque no le voy a venir a vender pólvora a los chinos. Ustedes en el Garrahan tienen mucho más posibilidad de vivenciar, de evidenciar, de registrar y de denunciar lo que nosotros acabamos de plantear, si es que tuviésemos algo de razón, a partir de lo que ven en su cotidianidad. Si tan solo hiciéramos un relevamiento de dónde vienen los chicos con mielomeningoceles que se tratan acá, e hiciéramos un georreferenciamiento de los niños con mielomeningoceles o con leucemias, e hiciéramos una búsqueda de los registros de hace 20 años hasta ahora, y empezásemos a hacer los mapas que los padres y las madres desesperadas por el dolor hacen, y nosotros les decimos que no son científicos. Hagámoslo si somos científicos nosotros y veamos qué tenemos.
creemos desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que tenemos que asumir esa responsabilidad, de hacernos cargo y empezar la autocrítica por la facultad que no nos ha formado y no hemos formado en 90 años para poder entender de esta forma y de estos lugares lo que significa la vida, y de hacernos cargo que a partir de ahora no podemos seguir desentendiéndonos de esa responsabilidad. Y finalmente, ahora sí, la última pregunta sería: ¿realmente esta discusión es una discusión científica? ¿Es esta discusión de las malformaciones y los agrotóxicos una discusión que se da en el campo de la ciencia o en el campo de la salud? ¿O es una discusión que se da en el campo de lo económico? Porque cuando nosotros vamos a los pueblos a hablar de estas cosas, me dicen: ay, entonces ¿de qué vamos a vivir nosotros? ¿O de qué se va a vivir en la Argentina, que tenemos hasta la asignación universal por hijo atada a la exportación de soja transgénica? Hoy estamos casi convencidos que la discusión no es científica. La discusión es política. Es una discusión política económica. Es una discusión de qué tipo de país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de niños queremos seguir pariendo y atendiendo en nuestros hospitales. Y es una discusión respecto a cómo nosotros nos posicionamos frente a las lógicas que intentan planteársenos como las únicas posibles. Para nosotros la discusión no es una discusión de salud ni es una discusión científica. Y esto que hemos planteado acá nos da herramientas para sostener con firmeza, no con fanatismo, pero sí con pasión, que estamos ante una discusión absolutamente económica que solo se va a saldar cuando los responsables de esto tengan las agallas de decir en voz alta cuánto es que vale la vida o la enfermedad de un niño o de una persona. Y cuando le pongan número a eso, sabremos cuánto tenemos que ganar para decir: está bien, ya ganamos lo suficiente, sigan enfermándonos sin ningún problema. Muchísimas gracias. No nos vengan con el cuento que no alcanza el alimento. Si por dinero se les antoja, matan los bosques.